Muy bien. Chicos, ¿pueden ver la pantalla? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Ya, muy bien. Vamos a empezar. Bueno, este es, como les digo, el curso de medicina y hoy día vamos a ver lo que es lesión celular, ¿sí? Entonces, en general, la lesión celular, ¿no? Se va a producir cuando hay una alteración del entorno de la célula, ¿sí? Entonces, hay elementos que van a afectar a la capa bilipídica de esta célula, ¿no? Y van a afectar la parte interna de la célula. Entonces, nosotros tenemos que tener bien en cuenta esto para poder observar y ver, analizar, ¿no? Cómo se va a comportar la célula frente a estos eventos que van a alterar, ¿no? Que la van a alterar. Entonces, lesión celular, generalidades, ¿no? La célula es la unidad principal del cuerpo humano, ¿no? No es la más pequeña, pero sí es la principal, ¿sí? Entonces, debe haber una homeostasis, un equilibrio, ¿no? Entre la zona interna de la célula y la zona externa de la célula. Entonces, cuando la célula está, como les digo, afectada por ciertas sustancias, entonces va a haber una adaptación de esta célula para poder hacer frente a estas sustancias, ¿no? Muy bien. Entonces, en el proceso de adaptación, ¿sí? Estas células pueden producir cambios morfológicos o fisiológicos. Entonces, la célula se va a alterar para poder soportar, pues, estos cambios, ¿no? Entonces, si la célula llega a un límite y no se puede adaptar, ¿no? Entonces se va a producir una lesión celular. Y esta lesión celular puede ser reversible, ¿sí? En la cual la célula puede recobrar su estado inicial, o puede ser irreversible, en la cual ya no va a haber, ¿no? Reparación, y esto va a derivar en muerte celular, ¿no? Entonces la célula se puede morir si es que no hay un cambio o un apaciguamiento de estas de estos estímulos nocivos que puede tener. Por favor, dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes va al gimnasio? A ver, levante la mano si es que van al gimnasio o han ido al gimnasio en algún momento. Muy bien. Entonces, cuando ustedes alzan pesas, ¿no? Las miofibrillas, ¿no? O los miocitos van a, eh, a recibir esta carga, ¿no? Van a recibir una carga. Entonces, esta carga va a provocar, ¿sí? Va a provocar en la célula, ¿sí? Va a ser un estímulo para la célula. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos miocitos? Los miocitos van a formar miofibrillas y las miofibrillas, bueno, miofibras y luego viene el músculo, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen demasiado ejercicio, ¿sí? O sea, trabajan, como se dice, al fallo, ¿no? O sea, van a hacer bastante pesas y van a hacer hasta un punto en el cual ya no pueden más, ¿sí? Igual, y si ya no pueden más, van a tratar unita más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas miofibrillas, perdón, se rompen, ¿no? Y van a necesitar un espacio de tiempo para poder recuperarse, ¿no? Pero ¿qué pasa si en vez de descansar, ¿no? Ustedes siguen haciendo ejercicio? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una rhabdomiolisis, ¿no?
que es la destrucción de la célula del miocito, ¿no? De las microfibrillas y del miocito. Entonces, si yo descanso después de una sesión de gimnasio, entonces voy a permitir que esas microfibrillas, ¿no? Esas miofibrillas, perdón, se recuperen y vuelvan, pero ya no van a volver a su estado original, sino se van a volver más fuertes para poder cargar de nuevo, ¿no? Hacer una carga más grande. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no descansan y siguen haciendo pesas, ¿no? Y no les importa la recuperación de los músculos, de las miofibrillas? Entonces van a pasar a una etapa ya irreversible. ¿Y cómo se dan cuenta ustedes de que han pasado una etapa irreversible cuando van al gimnasio? Justo ocurre, como les digo, la rhabdomiolisis. Y esta rhabdomiolisis, ¿cómo ustedes la detectan? Van a orinar marrón, ¿sí? Van a tener una orina, ¿no? De color marrón. Entonces eso me indica de que ya hay destrucción muscular, ¿no? Entonces, más o menos ese es un ejemplo de cómo se puede dar un daño reversible y un daño irreversible. Muy bien, entonces acá tenemos un resumen, ¿no? Primero tenemos a la célula normal en equilibrio, homeostasis, ¿no? Su medio interno con el medio externo. Si se provoca estrés, esta célula se va a adaptar, va a tener un proceso de adaptación. Si esta célula no tiene esta capacidad de adaptación, va a haber una lesión celular. También, esta célula normal, si recibe un estímulo nocivo, también va a haber una lesión celular. Entonces, si esta lesión celular es leve, ¿no? Entonces se va a volver una lesión reversible y la célula va a poder volver a su estado normal. Ahora, si esta lesión celular es irreversible, es grave y progresiva este daño celular, entonces se va a producir necrosis y se va a producir apoptosis, ¿no? La necrosis es la muerte celular, ¿sí? Que es provocada. Y la apoptosis es una muerte celular programada, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos alteraciones del crecimiento celular, ¿sí? La agenesia es la ausencia o falta de desarrollo de un órgano. En este caso, por ejemplo, como vemos en la figura, tenemos agenesia, ha habido agenesia de los dientes laterales, ¿no? 1, 2 y 2, 2. Entonces, hay bastantes casos que nosotros, bueno, perdón, nosotros, el doctor Padilla y yo somos periodoncistas. Hemos visto bastantes casos de estos en los cuales uno acá soluciona este problema colocando implantes dentales, ¿no? Entonces, se da este tipo de, ¿no? de alteración en el crecimiento celular. Y luego tenemos la aplasia. La aplasia es la ausencia de un órgano, ¿sí? En el cual persiste una parte, ¿no? De una poca proliferación celular. En este caso, ¿no? Hay es un bebé, ¿no? Es la cabecita de un bebé en el cual, ¿no? Hay una proliferación celular. No ha habido coalescencia de los huesos del cráneo, ¿no? Y tiene este tipo de lesiones. Y la piel, ¿sí? La piel no está cubriendo completamente todo el cráneo. Muy bien. Y tenemos también la atresia, que es un órgano que no ha completado, que no se ha desarrollado completamente, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una atresia en el colon, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la hipoplasia. La hipoplasia es un eh, desarrollo disminuido de un órgano, ¿no? O de un tejido. En este caso, por ejemplo, tenemos la hipoplasia del esmalte, en la cual el esmalte no está cubriendo completamente a la dentadura, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, por ejemplo, tenemos en el estómago hay una estenosis. Estenosis es un cierre o la oclusión de la salida de un conducto, ¿no? En
este, en este caso, por ejemplo, tenemos la estenosis pilórica, ¿no? Pilórica. Entonces, ¿qué es lo que provoca esta estenosis pilórica? Que el contenido gástrico no pase al colon, ¿no? Y esto puede ocasionar, pues, vómitos, náuseas, y que el paciente no adelgace y no pueda, pues, aprovechar los alimentos que está ingiriendo, ¿no? Atrofia. La atrofia es una reducción del tamaño de un órgano o tejido, ¿no? Digamos, esta reducción del tamaño es secundaria, ¿sí? A una reducción en el número de células. Y hay una atrofia fisiológica en la cual ha habido un desarrollo normal, pero el órgano órgano ha recibido, pues, un estímulo externo en el cual ha habido una reducción de la carga, como vemos con estas piernas, en las cuales una de ellas le han colocado yeso, ha habido una fractura, han colocado yeso, y ha habido, pues, este tipo de atrofia, ¿no? Muy bien. Esto se produce por una nutrición inadecuada. Muy bien. Pasamos. Muy bien. Luego tenemos presión, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al gimnasio, como vimos el ejemplo, esta compresión tisular en cualquier momento, ¿no?, puede causar atrofia, ¿no? Hipotrofia es una fase menos avanzada que la atrofia, ¿no?, en la cual las células son las que tienen una disminución del volumen, ¿no? La hipertrofia. La hipertrofia, pues, es un aumento en el número de células, ¿no? Perdón, en el tamaño de las células. O sea, las células se vuelven más grandes. Y va a haber un aumento en el tamaño, pues, del órgano, ¿no? Y la hiperplasia vendría a ser el aumento del número de células, ¿no?, de un órgano. Por ejemplo, acá tenemos la próstata, ¿no? En este caso, la próstata puede tener una hiperplasia, ¿no? Entonces va a haber un agrandamiento de la próstata y el contenido de la vejiga no va a poder ser expulsado, ¿no? O va a ser expulsado muy poco, ¿no? Y el contenido de la vejiga, o sea, la orina, se va a quedar ahí, ¿no? Y esto sí puede ocasionar una patología severa, ¿no? Entonces, alteraciones en la diferenciación celular, ¿no? En este caso tenemos tres. La metaplasia, ¿sí?, es una célula diferenciada y va a ser sustituida por otra célula. Por ejemplo, ¿en qué casos vemos este tipo de metaplasia? Cuando hay tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Los alvéolos pulmonares van a ser reemplazadas por un tejido fibroso cicatrizal. Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos un ejemplo de metaplasia. La displasia es un desarrollo anormal en un tejido u órgano, ¿sí? Y va a haber proliferación y alteraciones atípicas. Entonces, ¿cómo se produce la displasia? Por ejemplo, a ver, tenemos las 4 capas de la encía, ¿no? Tenemos la capa basal, ¿no? La capa, ¿se acuerdan cuál es la que viene? Primero tenemos la basal, luego ¿cuál viene? ¿Se acuerdan? ¿Estratificada? No, estratificada es todo, pues, porque tenemos, la encía tiene 4 capas. Primero es la basal, por eso es estratificada, porque tiene varias capas. Pero yo estoy nombrando la basal. Luego, ¿cuál viene? Basal y estrato espinoso. El estrato espinoso, muy bien. Y luego, ¿cuál viene? El estrato granuloso. Granuloso. Muy bien, el granuloso. Y el último sería, la última capa sería la capa córnea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en una displasia? Ustedes van a ver células del estrato basal, los van a ver en el estrato córneo,
o van a ver, por ejemplo, células de la capa espinosa en la zona de la capa córnea y así. Todo se desordena. Eso vendría a ser una displasia, ¿sí? Hay un desorden en la distribución. Sí, todo bien. Hay una distribución, digamos, anormal de las células. Ya no se respeta el orden, ¿no? Y la neoplasia, pues, es una proliferación autónoma incontrolada de células de un organismo, pero estas células ya no son normales, ¿sí? Estas células, digamos, que podemos llamar cancerígenas o células neoplásicas, ya no son normales. No, no van a cumplir una función específica. Entonces, lesión celular reversible, ¿no? Entonces, en este caso, va a haber una tumefacción celular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la capa bilipídica va a tratar de mantener el equilibrio. Entonces, va a dejar convenientemente pasar elementos al citoplasma, ¿no? Que les sean beneficiosos a la célula. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros ingerimos mucha sal, ¿no? Mucho sodio, por ejemplo, los que toman gaseosa, yo tomo gaseosa a veces, entonces se va a producir un incremento del sodio, ¿sí? En nuestro torrente sanguíneo, y lo que va a producir es que la célula va a captar más agua. Y en esa captación de agua, esta célula va a aumentar su tamaño, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya el sodio deja deja de estar en la célula o es eliminado, ¿no? Por las excretas, ¿no? Es excretado por la célula va a volver a su estado normal y va a dejar suelta el agua. Entonces, cuando nosotros tomamos gaseosa o comemos mucha sal, las células aumentan su volumen, luego este sodio es excretado y la célula vuelve a su estado normal. Una degeneración vacuolar o hidrópica me va a indicar que hay hay un ingreso de agua hacia el interior de la célula, ¿sí? Mayor de lo normal, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando se produce el hígado graso, ¿sí? Las células del hígado van a aumentar también de tamaño, ¿sí? Va a haber una acumulación irregular de grasa. Entonces, estas células aumentan de tamaño, en este caso por la grasa, ¿no? Por la ingesta de alimentos, digamos, generalmente carbohidratos, ¿sí? Los carbohidratos van a hacer, por ejemplo, que aumente el hígado graso. El consumo, por ejemplo, de bebidas alcohólicas también va a producir esto. Y bueno, actualmente están, pues, de cómo se revierte este hígado graso, ¿no? Hay un tipo de dieta que se está realizando actualmente, ¿no? Que es la dieta cetogénica, en la cual no se come ningún carbohidrato o solamente un poco de carbohidratos durante el día, ¿no? Un 5% de toda la ingesta de los alimentos, ¿no? Y se come un 70% de grasa y un 25% de proteínas. Este tipo de dieta permite revertir el hígado graso, o sea, como grasa para mejorar el hígado graso, ¿sí? Si ustedes no me creen, lean un poco, ¿no? Acerca de la dieta cetogénica y del hígado graso. Van a ver que se van a sorprender. Muy bien, continuamos. La lesión celular
irreversible. En este caso, la necrosis es la muerte celular. La célula pierde su función, ¿sí? Y solamente quedan restos de esta célula, ¿no? La capa bilipídica se rompe, deja que el citoplasma salga al medio externo y solamente quedan restos de la célula, las cuales van a ser fagocitadas por los macrófagos. Y luego viene la apoptosis, que es una muerte celular programada, ¿no? En la cual se van a eliminar células innecesarias, ¿no? Pero esta muerte es programada, o sea, no es patológica, ¿no? Ya está programada y estas células van a ser eliminadas. Muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar el cuadro, ¿sí? Vemos condiciones, por ejemplo, en la necrosis es patológica, la apoptosis es fisiológica, ¿no? El tamaño celular, en la necrosis hay edema y en la apoptosis hay retracción, es decir, la célula se vuelve más pequeña. La membrana citoplasmática hay una lisis y rotura en la necrosis y en la apoptosis hay una expresión de las glucoproteínas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las glucoproteínas que se encuentran inmersas en esta capa bilipídica, ¿no? Van a generar que la célula se achique y que la capa bilipídica también se achique. Las mitocondrias, hay una hinchazón y rotura en la necrosis. En la apoptosis va a haber esta mitocondria, ¿sí? Va a continuar funcional, o sea, va a seguir funcionando hasta que la célula muera, ¿no? Va a haber degradación del ADN, en la necrosis es aleatoria y en la apoptosis es ordenada. O sea, está programado. Al ser programado, pues va a ser ordenado. Requerimiento energético, en la necrosis no, en la apoptosis sí. Y va a haber una reacción inflamatoria. En la necrosis sí, en la apoptosis no va a haber una reacción inflamatoria. Muy bien, continuamos. Bueno, ahora quisiera, por favor, si tienen alguna pregunta, vamos a pasar a lo que es historia clínica. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Todo bien, doctor. Muy claro. María, de Los Ángeles, sí. ¿Tienes No, alguna todo pregunta? claro, doctor. Todo claro, doctor. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, gracias. O sea que si les tomo examen, ¿todos pasan? Ya, muy bien. Muy bien, vamos a pasar rápidamente a lo que es la historia clínica, ¿no? Por si acaso, en esta presentación, las letras no se ven bien, por si se habrán dado cuenta. Pero cuando ustedes bajen en la clase para estudiar, ¿no? Que es lo que siempre hacen todos mis alumnos, bajan la clase, estudian 20 minutos después de la clase, ¿no? O después de la parte práctica, ¿no? Y luego ya hacen otras actividades. Cuando ustedes bajen esta clase, la clase va a estar completa, ¿sí? O sea, no va a tener las letras van a estar bien, no se va a ver así desordenado. Muy bien. Entonces, la historia clínica es un documento muy importante para nosotros, ¿sí? Es un documento, como ustedes ya saben, médico-legal, en el cual ustedes van a ver todos los datos del paciente. Su edad, sexo, procedencia, ¿no? Y de esta historia clínica, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar esta historia clínica de todas maneras para poder hacer, por ejemplo, trabajos estadísticos, trabajos de investigación, ¿no? Siempre salvaguardando la identidad del paciente, ¿no? Muy bien. Entonces, seguimos, y es confidencial, ¿no? Yo no puedo, por ejemplo, los datos que yo coloco en una historia clínica, yo no los puedo publicar, ¿no? Ahora, si es de un interés científico, ¿no? Tengo dos opciones. O
no coloco ningún dato del paciente y solamente lo veo como un caso aleatorio, o se le pide permiso al paciente para poder publicar la patología que pueda tener. Muy bien. Entonces, ¿por qué se le dice que es un documento médico? ¿No? Entonces, yo voy a ver hallazgos en la semiología, ¿no? La semiología me va a permitir tener conocimiento acerca de la patología que puede tener este paciente. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a un paciente directamente, señora o señor, ¿es usted diabético? ¿No? Es muy probable que me responda que no. No, doctor, yo no soy diabético, ¿no? Muy bien. Pero se le hacen otras preguntas, ¿no? Durante la anamnesis, y que me van a demostrar que sí es diabético o que sí es diabético y no sabe la persona que es diabética. Entonces, yo le puedo pedir una hemoglobina glicosilada, por ejemplo. ¿Cuáles son estas preguntas? Por ejemplo, si es que yo veo un signo, ¿sí? Generalmente las personas diabéticas tienen barriga, ¿no? Hay acumulación de grasa en la zona de la cintura. Segundo, polifagia. Tienen mucha hambre. Durante todo el día están comiendo. Polidipsia. Tienen mucha sed. Están constantemente tomando agua. ¿Sí? Y poliuria. Todo el día están orinando. ¿A qué se debe la poliuria? La poliuria se debe a que toman mucha agua, ¿no? Entonces, ustedes tienen que repreguntar siempre, ¿no? Ahorita no tenemos mucho tiempo, pero yo a veces cuento casos que me suceden en el consultorio. De repente la próxima semana voy a hacerles un refuerzo de la clase de hoy, que ya está terminando la clase. Y les voy a contar de repente algunos casos que me han tocado. Es un documento científico, ¿no? Porque yo en este documento voy a encontrar hallazgos de repente que no voy a ver en otros pacientes, ¿no? Por ejemplo, veo un paciente con una fibromatosis gingival hereditaria, entonces yo en mi diagnóstico voy a colocar eso. La fibromatosis gingival hereditaria pues es un agrandamiento de la encía de forma genética, ¿no? O sea, el paciente tiene un problema hereditario. Entonces, yo eso lo consigno en la historia clínica y me sirve para estudiarlo más adelante. Es un documento legal, ¿no? Porque en este caso, todos los datos que yo consigne en la historia clínica, y si es que hubiera algún problema durante el tratamiento de este paciente, me van a servir a mí como prueba, ¿no? Si es que hubiera algún caso legal en mi contra o en contra de una institución, ¿no? Entonces, el diagnóstico y los tratamientos que ustedes realicen tienen que estar completamente registrados en orden y claros. Tienen que ser claros, precisos, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un problema legal, mientras más claro sea una historia clínica, va a ser mejor. Muy bien. Muy bien. Vamos a tocar los siguientes temas, ¿sí? Los vamos a tocar la siguiente clase en un momentito. Sí, les prometo que la siguiente clase sí vamos a empezar más rápido, ¿ya? Doctor Padilla, ¿desea agregar algo usted, por favor? ¿Está el doctor Padilla? Creo que hace un ratito acaba de salir. Acaba de salir. Muy bien. Bueno, chicos, disculpen no haberme presentado. Hay, por si acaso, asistencia perfecta, o sea, todos han asistido, ¿ya? Entonces, nos veríamos la próxima semana a la misma hora, ¿no? Y bueno, van a pasar, ahorita tienen 10 minutos de descanso y van a pasar a ver a la doctora Cabrera, ¿ya? Muy bien.
por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana me voy a dar un tiempo, por favor, para presentarnos y conversar un poquito. ¿Sí? Cuídense. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Doctor, doctor. gracias. Gracias. Gracias, doctor. A ustedes, gracias.